Esta es una historia breve, diseñada para quedarse en tu mente cuando apagues la luz. Ponte cómodo, porque a veces el silencio no es ausencia de sonido, sino una espera. La invitada en el reflejo. Héctor siempre había sido un hombre de lógica. Por eso, cuando compró aquel enorme espejo antiguo de marco de plata en una subasta, no le prestó atención a la advertencia del vendedor: nunca lo cubras con una sábana negra. La primera noche, Héctor notó algo extraño. Al cepillarse los dientes, sintió que su reflejo tardaba un milisegundo más en parpadear. Cansancio, pensó. Pero al tercer día, el retraso era obvio. Su reflejo se quedaba quieto, mirándolo fijamente, mientras él ya se había dado la vuelta para salir del baño. Lleno de una ansiedad inexplicable, Héctor decidió que no quería ver más esa anomalía. Recordó la advertencia, y movido por un impulso de rebeldía o miedo, buscó lo primero que tenía a mano: una pesada manta de terciopelo negro. Cubrió el espejo por completo. Esa noche, el silencio en su habitación era absoluto. Hasta que escuchó el rasguño. 2:14 de la madrugada, un sonido seco, como de uñas largas contra el vidrio. 2:30 de la madrugada, el sonido de algo pesado cayendo al suelo. La manta. Héctor se incorporó en la cama, con el corazón martilleando en sus costillas. A los pies de su cama estaba el espejo, al descubierto. Pero no reflejaba su habitación. El cristal mostraba un pasillo infinito, oscuro y húmedo, que él no reconocía. De repente, una mano pálida, con dedos demasiado largos y articulaciones que crujían como madera vieja, se apoyó en el borde inferior del marco, desde adentro. Luego apareció otra. Héctor intentó gritar, pero su garganta estaba seca. Vio como una figura encorvada, con el rostro oculto por una maraña de pelo gris, comenzaba a salir del espejo. No era un fantasma, se sentía sólida, real. Cuando la criatura terminó de salir, se quedó de pie frente a él, goteando un líquido negro sobre la alfombra. La criatura se inclinó hacia su oído, y con una voz que sonaba como 1000 vidrios rotos, susurró: «Gracias por tapar la luz». En la oscuridad, el cristal se vuelve agua. Héctor miró hacia el espejo una última vez antes de que las luces se apagaran para siempre. En el reflejo, vio su propia habitación, vacía y en paz, mientras él se encontraba del otro lado del vidrio, golpeando desesperadamente un muro que ahora era de piedra sólida. Héctor golpeó el cristal con los nudillos, luego con las palmas y finalmente con los hombros, pero lo que antes era una superficie líquida ahora era frío acero invisible. Desde su nueva habitación, todo se veía extrañamente invertido. El reloj en la pared marcaba las horas al revés y el silencio no era de paz, sino de vacío absoluto. A través del vidrio, vio cómo la criatura, esa cosa de articulaciones crujientes, comenzaba a estirarse. Héctor observó con horror cómo el ser se ponía de pie y su piel grisácea empezaba a cambiar de color. El cabello ralo se tornó castaño y corto, la espalda encorvada se enderezó. En menos de un minuto, el monstruo tenía el rostro de Héctor. El impostor se acercó al espejo y apoyó su mano justo donde Héctor tenía la suya. Sus ojos, antes vacíos, ahora brillaban con una malicia inteligente. «No te preocupes», susurró el doble, y su voz sonaba exactamente igual a la de Héctor. «Cuidaré de tu vida mejor que tú. Nadie notará la diferencia». Héctor pasó las siguientes horas gritando hasta desgarrarse la garganta, pero ningún sonido escapaba de su prisión. Vio a su doble desayunar, contestar llamadas de trabajo y hasta reírse con un amigo por teléfono. El impostor era perfecto, excepto por un detalle: a veces olvidaba parpadear. Pero lo peor no fue ver cómo le robaban la vida. Lo peor fue cuando, a la tercera noche, Héctor escuchó un chapoteo detrás de él, en las profundidades de ese pasillo infinito y oscuro que se extendía a sus espaldas. El sonido, un arrastre lento, como algo pesado siendo llevado por el suelo. La sensación, un frío glacial que subía por sus tobillos. Héctor se dio la vuelta. Al final del pasillo, cientos de ojos amarillentos empezaron a abrirse en la oscuridad. Eran los anteriores, aquellos que habían sido reemplazados antes que él, y ahora tenían hambre. El doble, desde el lado de la libertad, tomó la manta de terciopelo negro y comenzó a cubrir el espejo lentamente. «Disfruta de la cena», dijo el impostor antes de que la oscuridad total se tragara a Héctor.
Las sombras en aquel pasillo no eran simples fantasmas, eran los descartados. Seres que alguna vez tuvieron nombres, empleos y familias, pero que ahora solo eran ecos hambrientos en un mundo sin color. Héctor retrocedió hasta que su espalda chocó con el cristal frío. Frente a él, las figuras empezaron a tomar forma bajo una luz grisácea que parecía emanar de las mismas paredes. La mujer de la costura. Tenía los párpados cosidos con hilo de plata. Se decía que fue una modista que intentó mirar demasiado cerca el reflejo de sus clientes para robarles la juventud. El niño del aro no tenía rostro, solo una superficie lisa y blanca. Jugaba con un aro que, al rodar, emitía el sonido de un grito ahogado. El coleccionista, el más alto de todos, con brazos que llegaban hasta el suelo y dedos llenos de anillos que ya no le pertenecían a nadie vivo. En ese lugar, el hambre no se sentía en el estómago, sino en la memoria. Cada minuto que pasaba, Héctor sentía que olvidaba algo, el nombre de su madre, el olor del café por la mañana, el color del cielo en Caracas al atardecer. Si olvidas quién eres, te conviertes en uno de nosotros, susurró la mujer de la costura, aunque no tenía boca. Y cuando seas uno de nosotros, el coleccionista tomará tu lugar en el cristal para esperar al siguiente. Héctor se dio cuenta de que el impostor en su habitación no era el primero, sino el último en una cadena infinita de reemplazos. El espejo no era un portal, era una trampa de relevos. De repente, vio un destello. En el suelo, cerca de la base del espejo, el impostor había dejado caer una pequeña pieza de metal antes de cubrirlo con la manta. Era la llave de plata del marco original. El riesgo. Si lograba tocar la llave a través de la membrana del espejo, podría invertir la polaridad del cristal. El obstáculo, el coleccionista ya estaba a solo 3 pasos de él, extendiendo sus dedos larguísimos hacia el cuello de Héctor. Héctor cerró los ojos, y en lugar de intentar empujar el cristal, intentó desearlo. Recordó el peso de la llave en su bolsillo, la textura del metal frío. Metió la mano en la superficie del espejo, que se sintió como agua helada, y sus dedos rozaron algo sólido en el otro lado. El aire en el pasillo se volvió denso, como si el oxígeno se convirtiera en plomo. Héctor sintió los dedos gélidos del coleccionista rozándole la nuca, pero no se detuvo. Con un grito sordo, hundió el brazo hasta el codo en la superficie líquida del espejo. Sus dedos se cerraron sobre la llave de plata que el impostor había dejado caer en el suelo de la habitación real. En el momento en que el metal tocó su piel, una descarga eléctrica recorrió el pasillo. La habitación de Héctor, que antes se veía borrosa tras la manta negra, estalló en un resplandor plateado. El grito, el coleccionista soltó un alarido que hizo vibrar los muros de cristal del pasillo. La inversión, el mundo empezó a girar. Héctor sintió que caía hacia arriba, atravesando una capa de agua helada que le quemaba los pulmones. Héctor aterrizó de golpe sobre la alfombra de su habitación. El silencio regresó, pero era un silencio distinto, el de su propio hogar. Jadeando, se puso de pie y arrancó la manta de terciopelo negro del espejo de un solo tirón. Del otro lado del vidrio, el impostor, que aún tenía su rostro, estaba atrapado. Sus manos golpeaban el cristal con desesperación, pero ya no emitía sonido alguno. Detrás de él, en la penumbra del pasillo, el coleccionista y los descartados lo rodeaban. El impostor ya no sonreía. Sus ojos reflejaban el terror puro de quien sabe que su turno de ser el original ha terminado. Héctor no lo pensó 2 veces. Tomó un pesado martillo que tenía en su caja de herramientas de reparaciones, y con toda su fuerza, golpeó el centro del espejo. ¡Crack! El vidrio no cayó al suelo. Se desintegró en un polvo fino y brillante que desapareció antes de tocar la alfombra. En el marco de plata solo quedó el vacío de la pared de yeso. Héctor se sentó en su cama, temblando, pero con la llave de plata aún apretada en su puño. Sin embargo, cuando se levantó para lavarse la cara y recuperar la calma, pasó frente al espejo del baño. Se detuvo en seco. Se miró fijamente. Se tocó la mejilla. Todo parecía normal, hasta que sonrió de alivio, y notó que su reflejo en el lavabo no le devolvió la sonrisa. Su reflejo simplemente se quedó allí, serio, mirándolo con unos ojos amarillentos que no eran suyos, mientras levantaba un dedo hacia sus labios pálidos, pidiéndole silencio. Héctor comprendió entonces que el espejo de la subasta no era el único portal.
Cada superficie brillante en el mundo es una puerta, y él acababa de dejar la suya abierta. Héctor no tardó en reaccionar. Esa misma noche, el pánico se convirtió en una obsesión metódica. Como alguien que conoce bien el valor de una buena reparación, sabía que no podía dejar ni una sola grieta abierta en su realidad. Héctor recorrió su casa con una determinación frenética. No dejó ni un solo rincón al azar. El baño. Cubrió el espejo del lavabo con pintura negra mate, capa tras capa, hasta que no quedó ni un rastro de brillo. Las ventanas, instaló persianas pesadas y las selló con cinta aislante en los bordes. El vidrio exterior ya no podía reflejar nada hacia adentro. La cocina, guardó cada olla de acero inoxidable, cada cuchillo pulido y cada plato de cerámica vitrificada en cajas de madera cerradas con clavos. Incluso vació el agua de los floreros. El líquido era traicionero, una gota en el suelo era una invitación para que ellos regresaran. Pasaron las semanas. Héctor vivía en una penumbra constante, iluminada solo por bombillas tenues que no proyectaban destellos. Se acostumbró a afeitarse al tacto, guiando la cuchilla por la memoria de su piel, aceptando los pequeños cortes como el precio de su seguridad. Pero la paranoia tiene una forma de encontrar fisuras. Una tarde, mientras trabajaba en el motor de una lavadora en su taller, el único lugar donde se sentía verdaderamente a salvo rodeado de grasa y metal oxidado, algo brilló intensamente. Una pequeña mancha de aceite limpio había caído sobre el cemento pulido del suelo. Héctor se quedó paralizado. En esa pequeña mancha, del tamaño de una moneda, vio un ojo. Un ojo amarillo que parpadeaba con una lentitud inhumana. Héctor no gritó. Simplemente tomó un trapo sucio para cubrir la mancha, pero antes de que pudiera hacerlo, escuchó una voz que no venía del aceite, sino de su propio pecho. Puedes tapar el cristal, Héctor. Puedes pintar las paredes y esconder el acero. Pero, ¿cómo vas a esconderte de lo que ves cuando cierras los ojos? Héctor cerró los párpados con fuerza, intentando negar la voz. Pero en la oscuridad de su propia mente, la imagen fue más clara que nunca, se vio a sí mismo, de pie en el pasillo infinito, rodeado de los descartados. Comprendió la verdad final, él no había escapado del todo. Una parte de su esencia se había quedado fundida con la plata del marco original. Hoy, si visitas la casa de Héctor, verás a un hombre que camina con la cabeza baja, evitando incluso mirar las pupilas de las personas, porque en el negro de un ojo ajeno también hay un reflejo. Dicen que ha empezado a usar gafas oscuras incluso de noche y que ha cubierto todos los monitores de su equipo de edición con telas gruesas. Vive en un mundo opaco, pero quienes lo ven de cerca aseguran algo aterrador. Cuando Héctor parpadea, sus párpados hacen un ruido metálico, como si por dentro, detrás de su piel, ya no hubiera carne, sino espejos rotos. Con la desaparición de Héctor en la penumbra de su propia mente, cerramos ese capítulo. Pero el terror tiene muchas formas, y algunas son mucho más mecánicas y cercanas de lo que imaginamos.